Saludos, bienvenidos a Palante Boricua, con el auspicio de Claro de Puerto Rico y de Coca-Cola. Les recuerdo que les den a la campanita de YouTube para que se suscriban al canal. Y hoy tengo un compañero abogado que ha sido abogado y es abogado, pero además hace otras cosas, Eduardo Arosemena. ¿Cómo estás, Luis? Qué gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Muy bien, honrado de que me hayas invitado. Para mí. Yo conocí a Eduardo hace... ¿Cuándo fue que Kenneth McClintock era secretario? 9 al 2012. Pues don Kenneth McClintock era secretario de Estado y tú estabas en el gobierno. Yo estaba de secretario auxiliar de servicios, que era el área de corporaciones, pasaportes, marcas registradas, nombres comerciales, gravámenes sobre bienes muebles, y realmente pues fue un periodo muy bonito en mi carrera profesional. Pero te invité pensando en... En esto, ya la gente me asocia mucho con esto. Háblame de, digo, para hacerte una corta biografía, estudiaste en la Universidad de Puerto Rico. La UPR de Derecho, sí, a mucha honra. Entraste al gobierno, ocupaste algunos puestos, luego te fuiste a la empresa privada Sagrado. Estuve en Sagrado. Antes de irme al sector privado, estuve en el Tribunal Supremo. Aprendí mucho como oficial jurídico allí, una gran herramienta para aprender a investigar, a redactar, obviamente cómo funciona el proceso interno, que hay muchas negociaciones entre los jueces. Intríngulis, digamos. Intríngulis, correcto. Estuve allí un tiempo. ¿Con quién? Estuve con Efraín Rivera Pérez, que en paz descanse. Estuve 1 año y 3 meses como oficial jurídico de él, y luego estuve en el extinto bufete Fiedler, González y Rodríguez, y ahí es que brinco al gobierno. Que ahí es que vas al gobierno. Ahí es que voy al gobierno, correcto. A Kenneth yo lo conocía porque yo había estado muy activo con los Young Democrats. Ajá. Había estado involucrado pues en el proceso de John Kerry en el 2004. Oye, Kenneth y Roberto Prats un poco controlaron, uno del PNP y otro del Partido Popular, llegaron a un entendido amigable. 2 personas, bellas paz. Personas de mucho consenso y amigos Hubo entre paz ellos. durante ¿sí? algún tiempo en el Partido Correcto. Demócrata. Pero estuviste también en Sagrado. Estuve en Sagrado como vicepresidente de Relaciones Universitarias y Desarrollo como 1 año y medio, y luego regresé al Departamento de Estado, pero en ese momento que regreso, ya no vuelvo al área de marcas, corporaciones, pasaportes, regreso al área de Relaciones Exteriores y Relaciones Federales, que ahí es cuando vino María y nos tocó trabajar muchas cosas con gobiernos extranjeros, gobiernos que tuvieron que repatriar estudiantes que estaban aquí en Mayagüez, chilenos, colombianos, peruanos. Sí, fue un proceso, algo que nunca olvidaré, Luis. Estábamos en la base Muñiz, que llegaban los Hércules C-130 de los gobiernos internacionales. Estábamos trabajando con el Departamento de Defensa Federal, Departamento de Estado y FEMA, la División Internacional, porque obviamente pues eran vuelos sobre territorio de los Estados Unidos, de la jurisdicción de los Estados Unidos. Y recuerdo que habían varios estudiantes chilenos, como 40, que estaban en Mayagüez, y el gobierno chileno los había enviado a buscar para llevárselos de vuelta a su casa. Recuerdo que eran como las 5:30 de la tarde, ya estaba poniéndose un poquito claro oscuro, y el piloto, yo estaba en la base, en la pista, despidiendo, en el tarmac, despidiendo a los estudiantes a nombre del gobierno de Puerto Rico y diciéndole, ya volverán, muchachos, ellos con lágrimas, porque estaba devastada la isla y obviamente estaban también... No sé, bueno, su vida cambiaba por un plan de que... Y les encantaba, a la gente le encanta estar en Puerto Rico, o sea, es un lugar divino. Yo no nací aquí, llegué a los 14 años y esta es mi casa, esta es mi tierra, o sea, me siento ecuatorriqueño, nací en Ecuador. Mi esposa me dice así, pero el piloto me dice, doctor, ¿sabes que en Sudamérica sí, a los abogados dicen, doctor, nos tenemos que ir? Y yo, pero espérese, déjeme firme. ¿Cuál es la prisa? Oye, ¿cuál es la prisa? No se lo dije de otra forma más diplomática, le dije, estoy despidiéndolo. Es que tenemos que partir antes, cuando haya claridad. Yo le digo, ¿a qué se refiere? No hay instrumentos. Digo, ¿cómo que no hay instrumentos? El huracán, las torres que tiran los pings, que tiran estas señales cibernéticas, si se quiere, para orientar a los pilotos en la oscuridad, no funcionaban hasta salir de la costa y empezar a bordear República Dominicana, porque estaba todo el país apagado. O sea que había que salir. Había que volar a ojo, por eso los pilotos eran un poco mayores. ¿Sabes que hoy en día los aviones ya se vuelan solos prácticamente? Hasta que hay un problema. Hasta que hay un problema, pero nunca olvidaré que me dijo, Puerto Rico está incomunicado, no hay que volar a la vieja usanza. ¿Volviste a ver a alguno de esos estudiantes? No los volví a ver. No los volví a ver porque obviamente estuve en el gobierno menos tiempo.
me fui luego allá al sector privado. Yo tengo 46 años, yo siempre me había planteado estar en el gobierno no en una función electiva, sino más bien trabajando como funcionario por designación, pero por un tiempo limitado, para aprender, para servir. Uno desarrolla también unas buenas relaciones, conoce personas de los medios, personas que obviamente sientan política pública, como es el caso tuyo, que te conocí estando yo en el gobierno, pero siempre me planteé que no me iba a dedicar a eso de lleno porque eventualmente el paso por el gobierno debe ser, digamos, de un tiempo limitado. Y también uno en el gobierno no crece económicamente, salvo que haga las cosas mal. Sí, y no queremos hacerlo. Y no queremos eso. Entonces yo dije, cuando tenga 45 años, pensando que me retiraré a los 70, si Dios me da vida hasta ese entonces, pues hacer mi práctica, que como los vinos buenos cuestan, pues uno tiene que ganarse su dinero para comprarse sus propias cosas. Así que me fui a tiempo. Hablemos de vinos. Siempre me estuvo curioso. Yo no me acuerdo cuándo fue la primera vez que me hablaste de vinos, pero recuerdo que dije... Yo sí me acuerdo. ¿Ah, sí? Yo fui al programa tuyo en la radio a hablar de algo, porque yo también presidí la Junta del Instituto de Cultura, 5 años. Y antes de eso había estado en la Junta del Instituto de Cultura y había ido para algo a tu programa, no de cultura, sino del Departamento de Estado, pasaportes, regulaciones. Sabes que siempre hay unas notificaciones que dar de los pasaportes y yo creo que fuera del aire te comenté algo del vino, hablamos del vino y te comenté que yo tenía una página en redes sociales y demás. Y entonces yo creo que en ese momento tú estabas como que empezando jangueando, ¿puede ser? Hace 10 años. Exactamente. Jangueando cumple 10 años. Hace exactamente. Y yo en ese entonces tenía un socio de mi website que se llama Manuel Somoano, ya no somos socios, él está por otro lado, y tú nos invitaste a jangueando, pero tú jangueando lo hiciste en un restaurante, no era en un estudio. Fue en efecto en Metropol, sí. Y también una vez te vi en una pizzería que se llamaba Piazza. Allá Piazza de Cruzado. De Cruzado, el chef Cruzado. Querido amigo Cruzado, que hace un buen café, by the way. Así es. Muy buen café. ¿Has ido a Bayamón? No, a ese no he ido pues todavía. Debes ir. Tengo que ir. Y ahí como que te dije, yo estaba recién empezando y te dije, oye Luis, el vino. Y tú siempre pues muy amable me invitaste y la pasamos en lo más chévere. Háblame de los vinos. Bueno, mira, el mundo del vino es un mundo muy amplio, es enorme. La gente lo asocia obviamente con una bebida alcohólica, pero realmente la historia de la civilización humana está muy vinculada al vino. O sea, desde la parte bíblica. Esa es la mejor justificación para beber vino. ¿Verdad? Que yo acabo de oír, ¿no? O sea, no bebo vino, es que yo estudio la historia de la humanidad. Bueno, lo que te quiero decir es que el vino sabe rico, va muy bien con comida, pero cuando yo empiezo a enamorarme del vino, justamente fue en un momento de mi vida donde yo necesitaba tener un pasatiempo más allá de lo que estaba haciendo. Y me explico, estaba estudiando para la reválida. De Derecho. De Derecho, correcto, hace 18 años te estoy hablando. Entonces, la reválida, no sé cómo era, tampoco es que ahí, tú eres un par de años mayor que yo, no mucho más. No, yo tengo 46. Mira qué bien miente. Pero para estudiar para la reválida, por lo menos cuando yo lo hice, me encerré 3 meses a estudiar. Podrías casi ser mío. Yo Casi. tengo 65. Casi. ¿Verdad? 65 a 46 son 18. 19. Sí, a los 19 uno ya puede. Uno puede meter la pata. Bueno, sí. Estaba estudiando para la reválida y me recuerdo mi madre, sabia al fin, me dijo, búscate un pasatiempo que te saque la cabeza de los libros por lo menos 2 horas a la semana para que no estés todo el tiempo atosigándote, uno se quema. Entonces, en ese momento estaba muy de moda aquí en Puerto Rico hacer parasailing. Eso de que tú te trepas en una tabla y te eleva como una chiringa. Y mi mamá me iba a regalar el pasatiempo y me dijo, sobre mi cadáver. Y ella me dijo, pues, ella me dijo, no te voy a pagar eso, te vas a morir, te vas a matar, te vas a comer un tiburón. Es una probabilidad. Antes que llegue el tiburón te vas. Madre, tú hacías algo en kayak antes. En kayak, yo muchísimo. Me recuerdo de eso. Sí, pero el kayak no vuela. No lo sé, pero digamos es medio extremo, estás allí en las corrientes. Pero mi mamá me dijo, no cojas eso. ¿Por qué no tomas clases de piano? Yo le dije, clases de piano a los 28 años. Y negociamos ¿por qué no aprendes de vino? Me dice, es un mundo muy bonito. Mi mamá siempre ha sido, y en Sudamérica se estila mucho. ¿Tu mamá vive en Ecuador? Mi mamá va y viene. Vamos a una pausa. Cuando regresemos me continúas esta historia del encuentro. Con los vinos.
habría que llamarlo un encuentro revalidístico. Y las uvas. Vamos a la pausa. Regresamos a Palante Boricua. Yo soy Luis Pavón Roca, estoy con Eduardo Arosemena y nos auspicia Claro de Puerto Rico y Coca-Cola. Y me dice que tu madre es quien te dice, luego de una extensa negociación. Una negociación, sobre correcto. con qué me voy a entretener, te dice, estudia vino. Aprende de vino porque te va a dar tema de conversación, te va a dar un poco de cultura. Y ahí Pero en es ese que momento no lo estás pensando como un negocio, lo estás pensando como no, un hobby. lo estoy pensando como un hobby. Yo siempre he sido whiskero y cervecero, o sea, siempre me ha gustado la noche, la vida, siempre con moderación, obviamente, pero yo fui de esos que empezó a pariciar y a janguear a los 15 años. Pero siempre había sido tomador de whisky. En Sudamérica se toma mucho whisky, scotch, escocés. Y bueno, eso es lo que tomaba cuando salía con los amigos a la fiesta. Claro, en la playa una cervecita fría es riquísima. Pero entonces ya yo tenía en ese entonces mid-20s, o sea, mediados de los 20. Y ya uno un poco en esa etapa de la vida, yo creo que ya un poco baja revoluciones, ya no es el discotequeo, la noche larga. Y entonces me sedujo la idea de aprender de vino, aparte que sabe muy rico. Pero cuando tomé las clases... ¿Tomaste clases? Tomé clases de vino con Marie-Jo Cifre en la Boutique Duban. Una gran profesora. Mira la diferencia de edad, yo cogí clases con el padre. Claro, el doctor Cifre, que era una institución. Y me acuerdo... Paco Villón. Bueno, también, lo llegué a conocer, llegamos a conversar una vez, porque yo empecé esto del vino como para el 2006, 2007. Entonces, en ese momento, recuerdo que tuve un parteaguas, un momento, no quiero llegar a decir una epifanía, pero sí hubo un momento muy revelador de que mientras aprendía, entendía sobre las uvas, las regiones, aprendía sobre cómo hace 2000 años era más saludable tomar vino, porque ya la fermentación limpiaba las impurezas, que tomar agua, que no había... La cerveza. No había, la cerveza claro, se inventa como una alternativa al agua porque tú te tomabas agua y te morías. Claro, no había filtración, purificación, nada de eso, no habían los recursos sanitarios. Y entonces empiezo a enamorarme del tema, y aparte que sabe delicioso, y aparte que va muy bien con comida, porque por más de que me encante el whisky, se me hace difícil comer con whisky. O sea, estar comiéndome un pescado con un palo de whisky al lado está complicado. Prefiero un vinito blanco, un albariño. Entonces me empiezo a meter en esto del vino y yo soy muy curioso para las cosas que me interesan y empecé a leer y a leer y a leer y a ver contenido en una plataforma que estaba recién saliendo, YouTube, que hoy es el canal número 1 del mundo. Y yo en YouTube estaba viendo a un muy importante comunicador del vino en ese entonces. Ahora ya es una personalidad mundial en cuanto a lo que es coaching corporativo, que se llama Gary Vaynerchuk. Los papás de él tienen una tienda en New Jersey y él se paraba y hablaba del vino, o sea, se sentaba en una mesa, estaba frente a la cámara, y hablaba del vino sin protocolo, sin elitismo, sin esnobismo. Y yo dije, eso me gusta. ¿Qué pasa? En ese momento también estaban surgiendo las redes sociales. Sí, porque estamos hablando... 2006. Estamos empezando. 2006, 2000, se abren las redes sociales, Facebook, Twitter sale un poco después, sale Facebook, había una que se llamaba MySpace, otra que se llamaba High Five. Y entonces yo dije, y entonces yo veo que hay mucha gente que empieza a proyectar sus intereses o pasiones en estas plataformas. De hecho, creo que Jay Fonseca sale de las redes sociales. Sí. El cantante famoso Justin Bieber sale de YouTube a nivel de los Estados Unidos. Y veo que aquí en Puerto Rico mucha gente en Facebook empezó a comunicar sus pasiones, maquillaje, cine, deporte. Yo dije, bueno, voy a empezar un grupito y le puse Wine News. Ahí he hecho el gringo, tú sabes, para ver si se metía mucha gente. Claro, entonces yo lo que ponía eran fotos de etiquetas de vinos que me gustaban, que yo iba probando y se empieza a crear esta... Fuiste a la boutique, compraste una botella, la probaste. Fui a varias tiendas y le tomé foto a la etiqueta y la posteé y conté este vino con cero protocolo o etiqueta. Yo no soy sommelier, yo soy consumidor y le hablo desde mi óptica de consumidor, que es una óptica de humildad, porque en el mundo del vino uno se equivoca todo el tiempo. A veces te sirven un vino y tú dices, qué rico, está este Cabernet. Y dicen, no, eso es Merlot, idiota, no es Cabernet. Hay mucha presión de ser sommelier, de no fallar, de no equivocarte. Pues yo empiezo a poner fotitos de etiquetas y justamente en ese momento yo empiezo a trabajar en Fiedler, González y Rodríguez. Estaba en la división de litigio, que mi jefe era el licenciado Salvador Antonetti Sequeira, que en paz descanse. Y me tocó viajar. Yo trabajaba en Goldman. Ah, claro, sí, Vicente. lo recuerdo, Vicente, claro, tremenda persona.
Y me recuerdo que me tocaba viajar. Y me tocaba viajar a ciudades importantes, Chicago, Nueva Orleans, que me encanta, sé que a ti también, Nueva York, Miami, porque estábamos en esto del Defense Institute, que habían seminarios y talleres para abogados de defensa. Y cuando uno viaja fuera de su tierra, ¿qué uno busca? Lo que no consigue en su tierra. Entonces yo me metí a las tiendas de vino y yo decía, pero esto lo consigo en Puerto Rico, esto también, esto también, esto también. Y ahí como que hizo un clic en mi cabeza y dije, oye, Puerto Rico es un paraíso para el amante del vino. Preguntar a los españoles. ¿Por qué? Porque aquí tú puedes ir a una tienda y más que mal, entre las importadoras grandes, medianas, pequeñas y algunos otros que son pues proyectos de una sola persona, tú consigues lo mejor del mundo. De Francia, de Italia, de España, Argentina, de Chile, de Australia. El otro día coincidimos en un evento de vinos del estado de Nueva York, cosa que no pasa en otras partes del mundo. Tú vas a una tienda de vino de España y hay 95% de etiquetas españolas. Pero vas a una de Estados Unidos y es lo mismo. También. Por ejemplo, vinos españoles, que es lo que yo más consumo. Y creo que en Puerto Rico es uno de los países que más exporta vinos a Puerto Rico. España. Claro. Tú vas en Estados Unidos a un distribuidor grande, en una ciudad grande, y tú vas a tener una buena presentación de vinos españoles, pero no compara con jamás Puerto como Rico. aquí. Vas a tener más presencia de Italia y Francia. Y aquí, sí, pero aún con los italianos, aquí tú consigues joyas. Lo que sea, sí, de cualquier sí. país del mundo. Y me ha tocado visitar, bueno, hago lo mismo cada vez que viajo, ¿no? Entonces uno se da Y compara precios y dice, oye, y en el aeropuerto se llama ahora Adolfo Suárez en Madrid, tú ves que los precios de, por decir una marca, el Protos es el mismo que lo consigues aquí en una tienda. Entonces ahí hice un clic en mi cabeza y dije, Puerto Rico, una tierra maravillosa, gastronomía espectacular, y Puerto Rico tiene un paradigma interesante en su ADN, si se quiere, cultural, social, político, porque hay una fuerte herencia española. Piensa que hay personas hoy, tal vez contemporáneos tuyos, que sus abuelos o sus padres nacieron siendo súbditos de la corona española. O sea, tú tienes gente aquí, aún viva, que se crió con un abuelo que era nacido bajo la corona española. Entonces hay una fuerte vena hispánica en Puerto Rico. Por ahí entra toda esta corriente de vinos españoles. Grandes bodegas como Vega Sicilia, Marqués de Riscal, sus primeros clientes internacionales fueron Puerto Rico. No fue Estados Unidos, fue Puerto Rico. Interesante lo que te estoy diciendo. Aparte de esa vena fuerte española, hispánica, está la identidad latinoamericana. O sea, sentimos como hermanos a los chilenos, a los argentinos, a los uruguayos. Estamos tomando un vino argentino delicioso que me has brindado. Entonces, siempre que vemos vinos de estos países nos da una curiosidad o sentimos una empatía, una afinidad. Y obviamente jurídicamente estamos bajo la soberanía de los Estados Unidos y por ahí entra toda esa corriente enorme de vinos de Estados Unidos que se toman muchísimo, sobre todo de California. Entonces tú vas a cualquier tienda de vino aquí y tienes al mundo frente a ti. ¿Y cómo eso? Me has dicho en 2 ocasiones que eso como que te cliqueó algo en la cabeza. Dije, Puerto Rico debería ser mucho más para presentarle en su oferta turística y también pensé en ese momento que estábamos en el medio pues del cierre del gobierno, que había digamos una... Hablamos del cierre del gobierno de Aníbal. Sí, 2006. Todo esto coincide. Entonces yo llego a Puerto Rico en el año 92, de niño. Y yo me acuerdo que veo esta ciudad y digo, qué belleza, es como Miami, pero en español. Acuérdate que Guayaquil, que ha crecido mucho, era muy distinto en ese entonces. Y Puerto Rico siento que en algunas cosas como que se quedó en los 90. ¿Okay? Eso es otro tema para otra conversación, con otros vinos tal vez. Pero yo recuerdo que en ese momento había como esta sensación colectiva de pesimismo, de que estamos endeudados, estamos fastidiados. Y yo dije, pero por lo menos en el renglón vino, este es el primer mundo. Este es el primer mundo, por lo menos en este renglón. No hay endeudamiento alguno. Y aparte de eso... la gente consume y aparte de eso, el vino también es un gran conector. Tú puedes estar sentado en una mesa con alguien con quien no compartes nada, ni en lo político, ni en lo religioso, ni en lo moral, ni en lo ético, pero si tienes un cabernet que sabe rico, hay un tema de conversación. Y ahí es que yo dije, bueno, voy a empezar esta página para comunicar el tema del vino sin toda esta rimbombancia. Y ahí empecé. ¿Cómo se llama la página? Wine News TV.
O sea, Wine News. Sí, TV. Ahora es TV, porque tengo un canal de YouTube como con 12,000 suscriptores. Ya tenemos la plataforma para amantes de vino con más alcance en todo el Caribe y estamos entre los top 5 de Latinoamérica. Wow. Sí, he hecho más de 400 entrevistas de vino en mi canal de YouTube. Es libre de costo y ahí, no conmigo, sino a través de mis invitados, uno puede aprender muchísimo. Porque yo empecé en el 2006 con un iPad llamando a Méndez, a B. Fernández, a Ballester, a Plaza Celar. Oye, ¿tienes visita a algún enólogo o algún representante de bodega? Porque eso es otra cosa que pasa en Puerto Rico. Aquí mensualmente llegan bodegas importantísimas. Semanalmente. Por eso, mensualmente 6, o sea, 1,5 por semana, si se quiere. Y entonces, como nadie lo estaba haciendo, sí, Eduardo, seguro. Llegaba yo media hora antes de que empezara la cata con los invitados y yo montaba mi iPad y me sentaba como invitado en un setting más o menos así. Tú hacías un estudiecito Improvisado y grababa con un iPad, con un ruido, no había nada sofisticado. Era esta curiosidad que yo tenía por entender esto y por comunicarlo. Y le decía a la gente que entrevistaba, explícamelo como si estuviéramos en la sala de tu casa o de la mía, y quiero que la gente se lleve algo de valor sin que me expliques cómo se hace el vino. La gente, el 99% de la gente, yo creo que lo que quiere es aprender a comprar vino, no aprender a hacer vino. A seleccionarlo cuando uno va al restaurante. Por eso, y hay muchas charlas de vino que tú vas y te explican todo el proceso de cómo se pisa la uva, de la fermentación, te explican el nivel de azúcar. Eso es interesante, pero realmente la gente hoy quiere, mira, ¿dónde, cuándo, cómo? Vamos a una pausa y te comparto mi visión de eso del vino y de cómo pisar las uvas. Regresamos a Palante Boricua. Les recuerdo, suscríbase al canal dándole a una campanita que hay por ahí en algún lado. Con el auspicio de Claro de Puerto Rico y de Coca-Cola. Me visita Eduardo Arosemena. Mira, tú sabes que la primera vez que yo voy a California, a la área de Napa, me conectan a alguien de acá. Yo creo que fue Méndez. Pienso que fue Luis Álvarez, pero puedo equivocarme. Y me conectan con una bodega que yo no conocía, Sansuperi. Sí, claro. Y llegamos allí. Y para mí el mejor tour que yo he cogido en mi vida de una bodega es Sansuperi. Está pensado en un visitante. Y tú ves todo, desde la tierra, las vides, recogido, y tiene un catway, como un pasillo arriba de la producción, tú lo ves todo, fue interesantísimo. El problema es que es tan bueno que entonces me mandan a la segunda, porque me habían hecho como un tour, ¿no? Y ya la vara estaba muy alta. Bueno, no, entonces pues después que tú ves las primeras matitas, pues ok, pues, la aplicación es la misma. Sí. Porque claro. una vid es una vid y Sí. las matitas son las matitas y el proceso es el mismo. Y como el tercero yo dije, espérate, yo no voy a seguir aquí, vamos a beber. O sea, digo, no que no se bebiese en esos otros sitios. No, claro. Pero me acordó, hago el cuento porque me acordó eso que tú dices, de que al final del día uno lo que quiere es... ¿qué me compro y con qué me lo como? Y que entonces, cuando yo era chiquito, 12, 15 años, Puerto Rico, la cultura del vino en Puerto Rico no es tan vieja. Cuando yo era chiquito, el vino top, digo, habrá una clase social que conocía los vinos franceses y todo eso. Yo que venía de clase media alta, lo que se conocía era Federico Paternina. Claro. Banda Azul. Banda Azul, sí, de Rioja. El Marqués de Riscal. Y para de contar. Esa cosa de todas estas etiquetas. Y no habían tiendas de vino. O sea, yo recuerdo cuando Plaza Provisions, abre la Boutique Duban, que fue la primera tienda de vino así, de que tú vas y hay muchas botellas juntas y dan clases. Y pero no era muy distinto en otras partes. O sea, por ejemplo, Rusia y China, economías enormes con billonarios, oligarcas, obviamente hace 25 años eran economías cerradas, 30 años, y ahora es mucho más reciente. O sea, en Puerto Rico estoy de acuerdo contigo, no es una cultura del vino tan antigua, tal vez como países productores del vino, que España, se desayuna con vino, pero en Estados Unidos tampoco lo era. O sea, y ni se diga Ecuador. Yo acabo de estar en Ecuador y ahora regreso, y ahí el vino viene a hacer toda esta llegada
Ecuador hace no produce vino, 20 ¿verdad? años. ¿O sí? Produce en la costa, envía a la costa, cerca del área de Nunca he probado Salinas, vino de una Puerto ciudad. Rico. Yo te voy a traer una botella. Eso Son dignos, son Qué bueno dignos. que tú lees mente. Son dignos. Se llama Dos Hemisferios, porque está en la mitad del mundo. Ajá. Y lo interesante es que en Ecuador, por el clima, tienes 2 cosechas al año. Ah, sí. Tienes 2 cosechas al año. Por el clima, digamos. Pero tú sabes que yo creo que al día de hoy, cuando uno va a Nueva York, tú no encuentras, o sea, tú vas aquí, escoja, vamos, Méndez. Allí venden vino, pero tú te sientas, te lo bebes, te tienen una picadera, o sea, divino. hay un ambiente y repite Ballester, y repite B. Fernández, Plaza en la Boutique. Ahora aunque ya- Pan American, José Pan González, el American, José amigo, abrió una González. cosa espectacular allí que Correcto. me apoyan mucho, de hecho. Y esa experiencia, yo no, porque en Estados Unidos uno encuentra un liquor store que está especializado en vino y tiene, ¿verdad? O una cosa enorme tipo Costco, que eso es una Correcto. cosa industrial. Que no, Sí, sí. no es la experiencia esta de que tú estás en un sitio chiquito y el señor que te atiende allí te explica y te dice Sí, y sí, sabe. Y otra cosa también, tú vas a un puesto de gasolina, yo Ah. estaba por aquí cerca aprovechando que llegué un poquito temprano, y tú vas a un puesto de gasolina y encuentras grandes vinos. Tú sabes que ese es un fenómeno que qué bueno que lo mencionas, yo lo he estado observando en puestos de gasolina en sitios. Sí, que no es el condado. Que por eso, Que que no es, de acuerdo, no es el condado. Tú no pensarías. No pensaría. Y ahí, porque antes tú ibas a un puesto de gasolina y lo que había era Barefoot, Claro. ¿sabes? No, ahorita, a uno que queda muy cerca de aquí, yo fui, y tú a veces tienes, ¿verdad?, la esperanza de que lo encuentres más barato, es una botella tenía un Cabernet Sauvignon de Napa, y yo dije, "Ay, a ver en cuánto lo tienen aquí, un vinazo Chapelet, una gran bodega que la trae Ballester", y cuando me dijo, no, está en 87, yo dije, contra, no se equivocaron al marcarla. Sí. Pero fíjate, pero mira el Pero- mercado de vino de Puerto Rico y como tú dices por aquí, vamos a ubicarnos, estamos en Villanevares. Ujú. Esto es más clase media, ¿no? Puede ser. Clase media, por el medio del plato. Entonces, que en un puesto de gasolina haya una botella de $87, Sí. evidentemente es porque la venden, porque ningún comerciante tiene. No, y también tú ves, por ejemplo, la champaña viuda de Clicquot, que eso lo encuentras en todas partes. Lo encuentras en mi familia política, la mamá de mi esposa es de Aguadilla, yo la veo en gasolineras en Aguadilla, la consigues, o sea, y el consumidor boricua siempre, y en mis entrevistas, no que quiera aquí vender mucho mi canal de YouTube, pero es libre de costo la idea es que y lo pueden ver. Pero en todas mis entrevistas, al final yo veo 2 fenómenos interesantísimos. Bueno, uno lo escucho, el otro lo veo. Siempre le pregunto a mis invitados, al final trato de aterrizar la entrevista en el mercado puertorriqueño y me dicen, el consumidor boricua es muy curioso, o sea, es promiscuo con su paladar, no se casa con una uva, con una bodega, le gusta aventurarse. Si el albariño me gusta, has escuchado que el godello, el verdejo, otras uvas que no son tan famosas, déjame ir a probarlas. O, el Pinot Noir, pero hay otra que se llama Beaujolais, Gamay, la uva, déjame probarla a ver qué tal. O sea, sale de su zona de confort. O sea, se atreve a probar cosas nuevas en cuanto al vino. ¿Cuál tú crees que debe ser el approach para alguien que está adentrándose en el mundo de los vinos? Porque yo creo que parte del problema es que con esta explosión mundial que ha habido, uno entra a veces a una tienda de vino y yo que me creo que conozco y que ciertamente me he bebido mucho vino en esta vida, ¿no? Confesiones. Tú entras y a veces yo me siento overwhelmed, o sea, ya, ¿cómo me salgo de...? O sea, porque uno tiene unas marcas que uno más o menos todos los días Yo creo conoce, que, o sea, entonces uno dice, sí, ¿por dónde empiezo? preguntar, porque Es como más, te voy a dar un ejemplo, perdona que te interrumpa. No, yo me he quedado aquí hablando mucho. Yo hago Hangout Weekend una vez al mes, más o menos, en un sitio que se llama The Winery. No sé si conoces. Rolando es mi pana, pero mi pana. Yo hago unas cenas allí ahora con él y en Dorado está abriendo una cosa impresionante. Vamos a hacer un programa un día allí. La vamos a estrenar de Jangueando. Que pronto termine, llevo un año ahí por terminar. Rolando Fernández. Rolando Fernández, un tipazo. Sí. Pero entonces, allí hay 370 etiquetas. Y ya yo o sea, Rolando, ¿qué me voy a tomar? Porque, o sea, no hay, la pregunta, ¿cuál es tu recomendación a alguien joven o no tan joven que
¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? Perderle el miedo a la teoría y abrazar la práctica. O sea, beber. Beber y preguntar y Traducción. y no verlo como como una obligación. Tengo que aprender porque si no, no puedo disfrutar. ¿Ok? Yo creo que al final del día, yo no creo que la gente cuando toma vodka, toma whisky, toma otra ginebra, le dice al amigo que sabe, ay, es que yo no sé nada de ginebra, lo podré probar. Pero con el vino pasa. La Sí. gente entra como con un Con prejuicio, miedo. una timidez. Entonces yo le diría a la gente, pruebe, piérdale el miedo, es jugo de uva fermentado. Pero tú lo pones así, es como que te van a matar los sommeliers. Bueno, pero es que realmente para hacer del mundo del vino más inclusivo, tienes que extender la sábana. ¿De qué sirve que yo hable aquí y te digo, este vino, cuerpo medio, intensidad baja, retrogusto largo, fermentación maloláctica en roble? Eso no te dije nada, te mareé. Yo te digo, mira, esto es frutoso, esto iría súper bien con un churrasco, esto cuesta entre 15 a 25 dólares, te lo vendí. Con lo primero no te lo vendí, con lo primero te intimidé. Sí, no, y es es como que yo sé mucho de esto. Claro, entonces estás en el púlpito. A mí me han ofrecido, Luis, nos hemos visto en televisión, estoy también en Claro, televisión con Raymond en Telemundo. Vamos a una pausa y me Sí, cuentas te de la cuento. experiencia televisiva. Continuamos en Palante Boricua con el auspicio de Claro de Puerto Rico y de Coca-Cola. Me visita un experto consumidor. Consumidor, correcto. Eduardo El título que Arocena, más me gusta. de vinos. Me decía que estás en Telemundo con Raymond. Sí, llevo ya casi un año allí. Me invitaron a ser parte del programa día a día. Estoy 2 veces al mes, a veces un poquito más, cuando hay eventos especiales, Halloween, San Valentín, Navidad, pues voy un poco más, con más frecuencia. Y hablamos del vino en un segmento de unos 4 a 5 minutos en arroz y habichuelas, que es la mejor forma de hablar de esto, ¿no? A mí me escribe mucha gente joven en las redes y me preguntan, oye, ¿qué me compro? ¿Y con qué lo acompaño? ¿Y este vino es seco, es dulzón, es suave, tiene mucho alcohol? Eso es lo que la gente quiere saber. Hablaste de arroz y habichuela. ¿Cómo, el nombre técnico de los que toman vino es maridaje? Claro. Parejo, maridaje. Hay unas reglas que yo nunca he respetado mucho. Pescado, vino blanco. Carne, vino tinto. Y yo siempre he pensado que depende, porque hay vinos blancos y hay vinos tintos. ¿Cuál es tu recomendación? Sí, O sea, hay que pensar un poco en el peso del plato y el peso del vino. O sea, un pedazo de carne va a requerir un tinto, porque obviamente el tinto tiene más alcohol, tiene una madera, la uva tinta por el contacto con la piel, pues va a ser más potente, más intensa. Ese vino va a matar un pescado, porque el pescado es mucho más ligero. Entonces, ensaladas, pescados, algunos vegetales salteados, típicamente que tú los piensas como delicados, suaves, tal vez comidas que son más light, típicamente van mejor con vino blanco. Las reglas y los protocolos son algo que yo me distancio mucho porque al final del día debe haber una seguridad en el consumidor, que es el protagonista principal de la industria. No es ni el sommelier ni el dueño de la bodega, es el consumidor. No es el enólogo tampoco, es el consumidor. Usted hace lo que a usted le dé la gana. Si a usted le gusta tomarse un vino tinto con un salmón, ¿por qué no? Se puede. El Pinot Noir es una uva muy delicada. Que el Pinot Noir el Pinot Noir, por ejemplo, hablaste de Rolando Fernández hace un rato, hay una uva que es divina, que me encanta, se llama Bonarda, argentina, delicada, suave, terrosa, no tiene unos alcoholes muy altos, que puede ir muy bien con pescado. Y también hay vinos blancos. Hoy en día esas líneas se han difuminado mucho. Tienes vinos blancos, ahorita me hablabas de tu viaje a California, tú tienes unos vinos y se nos quedó ahorita hablando de fine wine, Carlos Montalvo tiene unos vinos extraordinarios, y hay unos chardonnays con mucha barrica, muy intensos, que pueden ir perfecto con un canto de lechón. O sea se han borrado un poco esas líneas ya de pescado con blanco, carne con tinto. Otra cosa, costo, calidad. Obviamente se supone que una botella que cueste $200 pues debe ser buen vino, ¿no? O alguien están cogiendo de... Yo siempre he pensado que o por lo menos lo que me ha movido a mí en el mundo de los vinos, es identificar
los que no son tan costosos. Ese es el arte de todo esto. ¿Verdad? Porque Comprar si el tú vino me de dices a mí 15 que- que sabe al de 45. Si tú me traes un Chateau Lafite, pues no hace falta mucho análisis. Qué terror si está malo, ¿verdad? Y si tú lo pagaste. Si lo pagaste. Entras a esa pelea diciendo, ya estoy en desventaja, estoy 1,000 pesos abajo. Si esto no me mueve el piso, fracasé. Sin embargo, te tomas uno de 15 y dices, qué rico está, me debo comprar 2 botellas la próxima vez. Eso es lo divino. A mí, y te voy a dar un ejemplo, que puede que sea una barbaridad. De la línea de Vega Sicilia, Claro, yo prefiero el Alión. sí, claro. El Alión es un vinazo, es una Por eso, belleza. y con lo que me cuesta un Vega Sicilia, un quinto año es más económico. Claro, el Pero Valbuena. pero con un Vega Alión Sicilia me Rosa. compro 4 Aliones. Pero el Alión ya está como en 115. ¿Cómo? El Alión está en 100, 115. Ha Adivina. subido. El Alión La última antes, que yo compré valía 55 hace pesos. 18 años estaba en 55 pesos, se ha disparado. Pero siguen saliendo. Lo lindo del vino es que todos los años varía, porque en el mundo del vino las etiquetas siempre están sacando cosas nuevas y el mundo del vino cambia año tras año. Lo que tú te estás tomando es un retrato, una postal de cómo fue el clima en ese lugar particular del mundo. El vino en la etiqueta te va a decir una comarca, una parcela. No es como un producto que dice Made in China. Yeah, but where in China? O sea, cuando tú ves en una etiqueta que dice Luján de Cuyo, provincia de Mendoza, hay una regionalidad muy hermosa dentro del vino. ¿Y qué te estás tomando? Te estás tomando un poco ese año, 2011, digamos, cuánto llovió, cuánto sol pegó. Los vinos cambian año tras año. Puedes tener el mismo Chateau Lafite que me hablaste, un año espectacular como el 2005 o el 2000 para Burdeos, va a ser un vino totalmente distinto a un año malo que estoy pensando en el 2002, por ejemplo. Y eso es maravilloso, que el vino es un retrato de cómo fue el clima en ese lugar. ¿Dónde tú recomiendas que la gente compre vinos? Si es que recomienda. Porque ahora mismo, te voy a dar un ejemplo. Uno va a Costco o uno va a Sam's. Yo tiendo a ir más a Costco. Yo también. Hay mucha mejor variedad y Costco no me paga. No, Costco no le paga publicidad a mí nadie. menos, tú sabes. Sí, no. Pero tú vas allí y tú pensarías que ibas a Costco, una cosa, un mercado. Una monstruosidad. Una monstruosidad. Y que Comercial. ibas a ver Gallo, que hace muy buenos vinos. Sí. La gente de Gallo. Pero pues, De combate, de ahí combate. hay De cosas buenas. bien muy buenas. Mira, pruébate un vino en Costco. Me estabas hablando de la Lión. Pruébate un vino que todavía está en 55, se llama Dominio del Águila. ¿Ok? Es de Ribera del Duero. Pero es un Ribera del Duero que en lugar de tener esta potencia y esta fruta muy madura, saturada, concentrada, que es deliciosa, pero yo soy el que cuando abro un vino me tomo la botella entera. Entonces, si ya tú estás por la tercera y cuarta copa y tienes esa boca anestesiada, para eso te tomas un milkshake de chocolate. Yo prefiero estos vinos que tienen alma, que no son porno, que son vinos que son amor. Ese Dominio del Águila es un vino tinto con potencia, pero con prudencia, con elegancia, con una cierta salinidad al final que te refresca y te corta la comida que estás consumiendo con el vino. Es una belleza y está en $55. Y en Costco también, qué bueno que lo trae, porque yo no sé aquí qué se puede decir, que se puede Todo publicitar se o no. puede decir, ay, lo que te dé la gana. Costco Aquí la regla es que Costco es un seamos espectáculo. felices. Hay un Malbec de Argentina que hoy se lo recomendaba aquí fui a una barbería aquí por Villanevares y el muchacho me dijo, mire, usted es el de las redes de Wine News TV, porque uno ya le pasa, ¿verdad? Y me dice, ¿qué vino me recomienda? Mi presupuesto es, ¿cuál es tu presupuesto, hermano? 10, 12, 13. Sí, porque ese es el truco, ¿no? Hasta 15. Hay un vino en Costco que lo hace una persona a quien he entrevistado, uno de los mejores enólogos del mundo, es un argentino que se llama Marcelo Pelleriti. Ese vino está en Costco en $14. Es un Malbec argentino espectacular. Se llama Pelleriti. El apellido de él. Es el apellido de él. Es un espectáculo. Bueno, te iba a decir, yo compré aquí, yo no sé si queda, pero un día me dio vino Kirkland, Sí, que es la marca de Costco. Sí, de Costco. Buenísimo, el Buenísimo. Rioja, el Malbec argentino. Los amigos míos finos se ofenden, tú sabes. Pero es que no- ¿cómo va el vino de Kirkland? Pero es que realmente es una bodega muy conocida que le hace un private label. O sea, no es que Costco tiene unas parcelas en Argentina, Sí, sí, en sí. Italia, en España. Es una bodega
El whisky Es espectacular. El whisky de Kirkland es Mi, un espectáculo. mi suegro, que tú lo conoces, Mickey Ray, vaya un saludo para él, que es un gran conocedor de whisky. Ese whisky le encanta. Y es marca Kirkland. Estuve con él el lunes. Ah, sí, por los cigarros, sí. Mi suegro querido, eso. Estoy casado con su única hija. Y él, que lo considero un conocedor de los whiskies, me dice, el whisky de Kirkland es buenísimo. Buenísimo. Y cuando uno va a un restaurante, ¿cuál es tu...? Porque ahí sí que es intimidante. Porque ahí no hay botella, ahí no hay etiqueta. ¿Cómo? Sí, mira, depende. Para obviamente. para no pedir lo que uno... O sea, yo trato, cuando viajo, cuando voy a probar cosas que yo no he probado. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el Land Reserva. Es uno de los vinos míos de diario. Sí, el Land Reserva es riquísimo. Es riquísimo. La etiqueta azul. La etiqueta azul, sí, correcto. Porque el crianza es el rojo. Correcto. Sí. Pero entonces, ¿cómo uno se sale de la rutina? Uno llega, dice el año, y muchas veces uno no tiene no tiene esa noción. dato. Y hay partes del mundo donde el año no influye tanto. Por ejemplo, los climas cálidos de California, Argentina, Chile, año tras año hay cierta consistencia. Cuando ya te vas a lugares como Borgoña, Champaña. No, me presupuesto para eso. Pero mira, depende del restaurante. La respuesta tiene dos partes. Obviamente, si tú vas a un restaurante de cierta envergadura, que hay una persona que te asiste, pregúntale. Claro. Esa persona, el caballero o la dama, tiene su trabajo para algo está. Y sobre todo si usted no sabe. Y lo segundo, yo te diría que hay unas reglas básicas, ¿no? Zapatero a su zapato. Por ejemplo, si a usted le gusta el vino tinto potente y le gusta, digamos, el Malbec, pues tómelo de Argentina, más que de otra parte. Que se lo inventaron. Claro, o sea, es como si tú vienes a Puerto Rico, tú escuchas salsa y comes mofongo. O sea, no vienes acá a pedir comida libanesa o turca, o sea, zapatero a su zapato. El albariño, tómelo español. El Cabernet de Chile es espectacular. Si la gente lo que está buscando es un valor, ¿no? Lo que se llama relación precio-calidad, Puerto Rico es la parte del mundo después de, más que Estados Unidos, después de España, donde más albariño se toma. Aquí llegan albariños divinos, una uva blanca de Galicia. El albariño para mí, para nuestro clima, es perfecto, sí, ¿okay? Es divino. Y yo le recomendaría a la gente que si está en un restaurante, el gusto de uno lo conoce y uno tiene por lo menos que saber si le gusta algo más fuerte, más goloso, más intenso, algo más suave, más delicado. Si uno es de los segundos, más delicado, más suave, la uva Pinot Noir es una uva perfecta para eso. Sobre todo cuando hace calor. O sea, exacto. Y si uno es de algo más poderoso, potente, el tempranillo que se consigue aquí de Rioja, de Ribera del Duero, es siempre una buena opción. Una sugerencia que yo me gustaría hacer para saber si tú la compartes. Si hay un sommelier en el restaurante, digo, usé la palabra sommelier hay muy pocos sommelier. En Puerto Rico yo creo que viven 2 o 3. Marcos Mercado, Manuel no, hay más al día de hoy y hay muy buenos. ¿Pero hay 10? No hay más. Acuérdate que sea sommelier de verdad. Sí, no, hay muchas más muchas más certificaciones, más casas que las dan. O sea, sommelier certificados sí hay varios. Conozco varios y pues están muy activos en las redes sociales. Lo que pasa es que no trabajan en restaurantes. Claro, hay un especialista allí. Exacto. En algunos restaurantes hay gente que sabe. Olvídese el título que tenga. Comuníquele qué es lo que a usted le gusta. Exacto. En el sentido de marca. O sea, diga, mira, yo estoy acostumbrado, a mí me gusta mucho el Land Reserva, por decir un nombre, ¿no? Porque esa persona, si sabe de vino, le va a poder decir, mira, obviamente ahí está el Land Reserva si lo quiere. No, quiero probar otra cosa. Te va a poder orientar a qué otras cosas se parecen, están en esa liga. ¿No te parece que esa es una buena...? Sí, mira, uno dice lo bueno y dice lo malo también. Así como hablábamos que en las gasolineras consigues joyas aquí, yo creo que aquí hay muchos restaurantes y tampoco tú le puedes pedir a todo el mundo que haga esa inversión de tener a la persona. Típicamente, pues en una panadería no vas a... Y hay algunas panaderías españolas divinas, pero hay mucho buen restaurante aquí, y no voy a nombrar nombres porque es una crítica constructiva, que tienen grandes cartas de vino y tienen montones de mozos. Capacite a su recurso humano, hágalo tomar unas clases para que pueda informar al consumidor. Me ha pasado que he ido a sitios y, oye, la comida deliciosa, la carta de vinos extensa, pero cuando voy y pregunto, y no lo hago de malo, es
para saber si les ha llegado algo nuevo. O sea, no, yo no pruebo a nadie. Me dicen, maestro, que ese tema no sé o no. Sí, no. pero entonces buscan a un gerente, algo así. Que tal vez sabe menos. Y hay recursos libres de costo. Y no es para que se sume a mi canal. Hay cientos de recursos en YouTube donde usted puede aprender de las uvas, de las regiones, de maridaje. Yo creo que ese es un área donde podemos hacer mucho más. No podemos acabar el programa sin preguntar, ¿y cuál es tu vino favorito? El que tenga en la copa en ese momento. Esa es la contestación correcta. ¿Sabes fíjate. por qué? Si tengo 30 segundos, porque el vino es circunstancial. Tú te puedes tomar un vino carísimo, de una gran reputación, con gente antipática, pesada, con gente que pues está compitiendo de quién tiene más chavo. Te puedes tomar un vino de $12 viendo un concierto de jazz en una pantalla, en una casa, y ese segundo va a ser más memorable que el primero. Bonito pensamiento. Gracias, Eduardo, Gracias por a habernos ti. acompañado. Muchas gracias. Y bueno, hay que hacer esto Salud. obligatorio. Salud. Gracias por la invitación. Salud.